Ay, decir que tengo miedo se quedaría corto para el terror que me da a conocer la reacción de ciertas personas cuando esta serie de videos avance. Pero vida solo hay una, y aprovechando que My Hero Academia está estrenando su última temporada al momento en el que hago este video, decidí hacer un repaso por toda la historia de este polémico anime y manga y analizar de la manera más detallada posible su argumento, para determinar si es verdad que su final es uno de los peores que ha tenido un shonen actual, o si todo fue una exageración y Kohei Horikoshi es el escritor más prodigioso de la industria. Para ello, te pido que te sientes, te traigas una botanita y me dejes acompañarte por el extravagante mundo de My Hero Academia. ¡Comenzamos! Naturalmente esta labor tiene que hacerse por partes, pues si se analizara toda la historia de My Hero Academia en una sentada, estaríamos atrapados de aquí hasta que se estrene GTA 6. Bueno, no tanto, pero aún así tardaríamos mucho. Por eso decidí que esta fuera una serie de videos de varios capítulos, aprovechando la división por temporadas que tiene la adaptación animada, por lo que en cada video analizaremos el equivalente a una temporada, tomando en cuenta cómo evoluciona la historia y si mejora o empeora con cada entrega, para lo cual tomaré tres aspectos que a mi parecer son lo que mejor puede definir la calidad de la obra, y si la misma se fue perdiendo o si en su defecto fue creciendo. Dichos aspectos serán lo bueno y lo malo. Pero esos son solo dos aspectos. Efectivamente, mi querido esqueleto de dudosa procedencia, y es que el tercer y último aspecto es una mouse y herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde. Pero ya basta de parloteo y empecemos con el pie derecho hablando de Lo bueno. Si hubo algo que genuinamente me gustó desde el primer minuto que vi My Hero Academia en el ya lejano 2018, fue el excelente planteamiento que posee en sus dos episodios iniciales. Y es que como un fanático de los superhéroes desde que tengo memoria, la premisa de un mundo donde tener superpoderes es la norma y ser un superhéroe una profesión pagada, me atrapó desde el primer momento, y junto a eso, el hecho de que el protagonista Izuku Midoriya, alias Deku, era alguien considerado extraño por ser alguien sin un poder, quirk, don o como gusten llamarle. Pues esto dotaba de una entrega especial al planteamiento de la historia, ya que hacía surgir la duda de cómo alguien sin poderes podía convertirse en héroe en un mundo donde las superpersonas eran pan de cada día. Y aunque después la resolución de este conflicto inicial fue más simple de lo que me hubiera gustado, especialmente por lo que pasa casi al final, cuando menos esto dio pie al lore del One for All, el don más importante de la obra y lo que hace avanzar a la misma. En este punto introduciéndose como una antorcha sagrada que se transmite de generación en generación, aumentando su fuerza con cada nuevo portador, y con ello requiriendo de un arduo entrenamiento para poder dominarlo. Y hey, habiendo crecido con Goku y Naruto en el anime, este aspecto de esforzarse para aumentar el poder no me cayó para nada mal. Solo espero que después no hagan alguna tontería como no permitir que Deku use el 100% del poder. Pero bueno, de resto debo decir que la historia de la temporada me parece bastante ligera e incluso simple, lo cual no está mal, pues se trata de las bases de la obra. Se nos introduce a la academia, algo de la estructura social e incluso el que aparentemente será el villano principal, por lo que, entre otras cosas, me parece una trama hasta cierto punto ideal para darle el banderazo de salida a esta historia que, de momento, puedo definir como interesante. Por otra parte están los personajes, cuyo diseño y carisma son palpables, y es que si algo no se le puede reprochar a Horikoshi es el excelente nivel artístico que maneja, ya no solo en lo dinámico de cada personaje, sino también en los diseños, pues verdaderamente no hay ni un solo diseño mal hecho en My Hero Academia, lo que claro, causó el enorme boom que fue esta historia cuando el anime llegó. Y es que como quien dice, hay todo un catálogo para escoger a tu personaje favorito, el que mejor te cae, e incluso el que más te guste para otras cosas. Por lo cual no me sorprende ni tantito que My Hero Academia haya sido tan popular en su momento, pues si bien no es una historia ultra impactante, el excelente apartado visual y diseños memorables de personajes hicieron de este un anime y manga más que llamativos, siendo a mi parecer los personajes más importantes Deku y All Might, pues la trama gira alrededor de ellos y el poder así como el legado que comparten. Y lo mejor de todo es que ambos son personajes bastante carismáticos y divertidos, con personalidades muy marcadas y fáciles de seguir, por lo que seguir el relato con ellos será bastante agradable, aunque en el caso de Deku hay algo que no me gusta mucho que digamos, pero ya hablaré de eso más adelante. En cuanto al resto, salvo una clara excepción, son igualmente carismáticos y un gran cast
como los que no se hallan en otras obras fácilmente, y por ello puedo decir que este es quizás el punto más fuerte de My Hero Academia. Pero lastimosamente, no todo es miel sobre hojuelas, y por lo mismo, toca hablar sobre lo malo. Si bien el planteamiento base me parece muy bueno, la verdad es que la exposición no me resulta la mejor del mundo. Con esto me refiero a que siento que la historia está muy simplificada e incluso es algo simplona por momentos, sobre todo porque desde bien temprano en la obra se nos introduce a los buenos y los malos como héroes y villanos, de manera certera sin mucho espacio para la duda o siquiera para la teoría, algo que eventualmente se resolvería más o menos, pero que al menos de momento en esta primera temporada me parece un poquito torpe. Del mismo modo, la resolución de regalarle un poder al protagonista no me parece del todo una mala idea, pero al mismo tiempo considero que se pudo crear otro argumento a partir del planteamiento de un héroe sin poderes en un mundo repleto de gente con superpoderes, especialmente porque desde un inicio se nos plantea que en tanto Deku como All Might destacan no por su poder sino por sus valores, pero al mismo tiempo resulta un poco hipócrita que sin poderes sencillamente era imposible ser un héroe, lo que me lleva al siguiente punto a analizar, que es un mensaje exageradamente complejo para un planteamiento bastante sencillo. Con esto quiero decir que si bien me parece algo interesante la idea de requerir un poder para poder convertirse en un héroe, sin importar cuánto se estudie o se informe sobre los héroes y sus poderes, e incluso es algo hasta cierto punto crudo, al mismo tiempo me resulta algo conveniente que justo exista un poder capaz de heredarse, en lugar de que, por ejemplo, Deku use todos los conocimientos adquiridos por años e intente estudiar alguna ingeniería o algo por el estilo para desarrollar un super suero o incluso un super traje, pero en su defecto se le da un poder regalado al prota, el cual sí debe dominar a lo largo de la obra, pero no deja de ser una propuesta como mínimo rebuscada, especialmente por el énfasis que se hace a los buenos valores que se deben tener por encima de cualquier otra cosa para ser un héroe. Finalmente debo decir que el ritmo me parece un poco apresurado, pues si bien 13 episodios es un buen número para una primera temporada, la verdad que considero que la historia debió tomarse un poco más de tiempo para explicar ciertas cosas, pues nuevamente, si bien el planteamiento me parece decente, creo que pudo manejarse mejor, especialmente para definir hacia dónde quería dirigirse la trama, pues con el arco de la invasión de la USJ, parece que la trama da un giro de 180 grados y en lugar de tratarse de una academia de superhéroes, opta por proponer la idea de que hay supervillanos con la misión de exterminar a All Might, lo cual no es del todo malo, pero al mismo tiempo creo que hicieron falta por lo menos un par de capítulos para que se introdujera de manera más orgánica a la historia este concepto, y no como un mero giro final para la batalla final de la temporada. Una muy entretenida, eso sí, pero que pudo tener más impacto si, por ejemplo, hubiésemos visto a Shigaraki y a Kurogiri reclutando a los maleantes de poca monta que llevan a la USJ, pero en cambio simplemente obvían ese detalle y para colmo no le dan mayor desarrollo, pues la temporada termina sin más, dejándolo todo como un misterio sin resolver que pudo tener una conclusión más satisfactoria, en lugar de dejarlo como que todo... ¡Ay, pues sucedió, güey! Y finalmente, aprovechando que el video ya casi alcanza la cantidad de minutos necesarios para monetizar esta cosa cuando tenga el número de horas requerido por Papi YouTube, pasemos a hablar del tercer y último aspecto que considero crucial para definir la calidad de la obra. Y ese es... Katsuki Bakugo. Y sí, por esto es por lo que más miedo me daba empezar con esta serie de videos. Pero bueno, si ya dije que la historia pudo desarrollarse mejor, incluyendo la premisa, no sé qué sería mi vuelta atrás para este punto. Sans, asegura muy bien las puertas, por favor. Que sí, hombre, yo me encargo. Si te lo preguntas, no me pagan lo suficiente. Si me pidieran definir a Bakugo en una palabra, sería complejo, pero no para bien. Me explico. A diferencia de otros personajes destinados a ser un rival eterno para el protagonista, como Vegeta o incluso Sasuke, Bakugo es bastante más complicado de definir, especialmente porque por más que avanzaba la obra, él parecía quedarse estancado en un solo arquetipo de personaje, y aunque son muchísimas las cosas que tengo que decir sobre él, iremos por partes y por la evolución, si es que se le puede decir así, del personaje a lo largo de la historia. En esta primera temporada, Bakugo se presenta como un bully de manual,
Es odioso, déspota, engreído y cree que es el mejor en absolutamente todo lo que hace. Algo que no tiene por qué ser necesariamente malo, pero desafortunadamente en lugar de partir de ahí y construir un desarrollo que se cocinara a fuego lento, la misma obra le permite mantener estas ideas bien nacas y estúpidas, pues es continuamente alabado por su poder, sus habilidades, sus conocimientos y la manera en la que actúa ante la, comillas gigantes, adversidad. Y es que uno de los grandes problemas de Bakugo es que no cruza realmente por una adversidad real, más allá de que su ego es pisoteado por los ideales heroicos de Midoriya y sus compañeros. Pero en lugar de reflexionar y darse cuenta de que quizá no tiene la mejor actitud ante el mundo que lo rodea, se mantiene sin un ápice de cambio y a ver, que mantenga sus convicciones no está mal, pero caray, que las cosas serían muy diferentes si, por ejemplo, lo viéramos intentando mejorar acercándose a algún profesor o aceptando que Deku es más inteligente que él. Pero en su defecto, el sujeto se queja constantemente y cree de manera no irónica que todo se trata de él, y no ayuda para nada que incluso Midoriya tiene una actitud en extremo sumisa con él, tanto que cae en lo absurdo luego de haberlo enfrentado y haberle ganado por primera vez en la primera clase con All Might, lo cual pudo ser un excelente punto de inflexión para que Bakugo comenzase a cambiar su actitud al darse cuenta de que, a diferencia de lo que le habían dicho hasta ahora, en el mundo de los profesionales no pasaría como uno más de los héroes que existen, y que incluso compañeros suyos como Todoroki o Yaoyorozu tenían dones considerablemente más útiles que el suyo. Pero lo más terrible es que sí se da la impresión de que esto podría suceder del modo en el que lo expongo. Pues hay momentos en el que, por ejemplo, All Might se le acerca e intenta decirle que no es malo ser orgulloso y que si entró a esa academia era para mejorar y poder ser un héroe. Pero, ¿qué hace Bakugo en lugar de aceptar el consejo de su profesor? Lo manda a la mierda. O sea, ¿qué? Hermano, deja tú el haber ignorado el consejo de un profesor. Básicamente el tipo hizo a un lado al mejor héroe de todos. O sea, ¿qué? Hermano, eres un idiota en todo sentido. Te demostraron que no eres el mejor e incluso te señalaron que tu actitud es horrenda. Y al siguiente episodio estás como si nada diciendo Shine, Deku, teme. ¿Qué caracterización de mierda en extremo bipolar es esa? Y de la finalidad, mejor ni hablamos, pues quiere ser un héroe por las peores razones posibles. Básicamente, el tipo quiere ser un héroe, según él, para demostrar que es el mejor y es el más chingón ¿Y ya? Sí. No por heroísmo, no porque es lo correcto, ni siquiera porque tenga un trauma que lo hace querer ser el mejor, como, no sé, el haber perdido a alguien, o que sus padres lo presionen. No hay nada. Y ok, admitiré que al menos en esta temporada no es completamente culpa del personaje, por lo que mencioné sobre el ritmo apresurado de algunas cosas. Pero caray que, no sé, como mínimo pudieron darle una escena o algo que dejase ver que no es un perfecto idiota solo por serlo. Verdaderamente creo que, si no fuese porque mucha gente en el fandom lo ve guapo por alguna razón, no tendría ni la mitad de la fama, ni mucho menos la relevancia que tiene y tuvo. Pues su actitud exagerada supera con creces el humor japonés, que de por sí es exagerado, y lo hace ver más como una caricatura fuera de proporción al nivel de los jóvenes titanes en acción. Y lo peor del caso es que realmente no tendría por qué darle tanta importancia a un solo personaje, pues su rol realmente no es tan destacable más allá de ser el personaje odioso de turno, que es más un obstáculo que otra cosa. Pero la obra y el autor se esforzaron tanto en tantas ocasiones para darle importancia, que termina siendo imposible simplemente ignorar a este cabrón, que con el pasar del tiempo no hizo más que empeorar en su propia narrativa y dañar al resto del manga con una enfermiza popularidad que jamás comprenderé por qué tuvo para empezar, si en esta primera temporada no es más que un estorbo. De resto, la primera temporada de My Hero Academia me sigue pareciendo bastante divertida, cumple con su función de entretener y, a pesar de sus errores, que son detalles de una escritura primeriza por parte de Horikoshi, no tiene casi ningún problema por el cual alarmarse,
por lo que con gusto puedo decir que My Hero Academia temporada 1 es un buen inicio para su historia y deja la promesa de algo que apunta para ser memorable. Sí, va a ser así, ¿verdad? Y bueno, con eso vamos cerrando este video antes de que las Katsu fans empiecen a bombardearme las redes por hablar mal de su representación japonesa de Cristo. Pero no sin antes decirte que si quieres apoyarme, puedes seguirme en todas mis redes sociales, cuyos links estarán aquí abajo en la descripción. Ya sin más que decir por el momento, me despido deseándote un gran día, tarde o noche, y nos veremos más pronto que tarde en el segundo capítulo de estos análisis a My Hero Academia. Hasta la próxima. Verga. ¿Eso qué fue? Corre por tu miserable vida.